¿Alguna vez te ha pasado que estás solo en tu casa, escuchas ruidos, cosas moverse y por una milésima de segundos crees que viste algo o a alguien ahí contigo? La mayoría de personas suele experimentar al menos alguna vez en su vida la primera parte, escuchar cosas. Es algo entre comillas más común o menos difícil de que ocurra, pero también hay un pequeño porcentaje que afirma con todas sus fuerzas que no solo han escuchado cosas, sino que hasta han tenido encuentros frente a frente con lo que todos conocemos como un fantasma. Un recurso tan utilizado y a la vez tan explotado en el mundo del cine de terror, algo básico para encender el miedo en una persona. Mostrarle algo que no sabe si es real o no, si puede hacerte daño o no. De hecho, hay hasta historias de supuestos fantasmas reales captados en rodajes de películas. Seres que jamás deberían haber estado en la escena, pero aún así están. Sin explicación alguna, pero bueno, eso ya es tema para otro video. Antes de continuar, un pequeño paréntesis. Muchísimas gracias por los 2000 suscriptores. Cuando inicié jamás pensé que llegaría siquiera a 1000, así que estoy más que feliz. Y darle también las gracias por el apoyo al video sobre el Uncanny Valley, video que me hizo darme cuenta de que este tipo de contenido es el contenido que me apasiona más y me hace más feliz. Bueno, sigamos con lo que nos convoca. Es evidente que un porcentaje de personas está más predispuestas a ver fantasmas y sufrir eventos paranormales que otras. Y si es tu caso, déjame decirte que perteneces a una fuerte minoría. Buscando encuestas, la mayoría indicaba números basándose en Estados Unidos. Algunos decían 41%, otros 30% o incluso 18%. Obviamente no son muchas las personas que afirman haber tenido estos encuentros. En el canal hice una pequeña encuesta para ver cuántos creían en fantasmas realmente. Y para mi sorpresa, la mayoría sí cree en este tipo de cosas. Aunque generalmente hablando, siempre es un número mayor el que es reacio a estas cosas. Y me pregunto, ¿qué pasa con todo el resto? ¿Por qué un número tan disminuido de personas pasa por algo así? ¿Existe alguna preparación o enseñanza que necesites para poder ver espíritus? ¿O los espíritus deciden a quién aparecerse? Una de las primeras cosas que yo creo, que es de las más importantes, es sencillamente creer que las experiencias paranormales pueden ocurrir. El sociólogo Christopher Bader dijo: el primer requisito para que haya un fantasma en una casa es que alguien crea que hay un fantasma en la casa. Nuestra percepción de lo que ocurre alrededor varía demasiado en base a nuestras expectativas, creencias o necesidades. Cuando la información que nuestro cerebro capta viene en forma de ambigüedad, peligro o extrañez, es mucho más probable que nuestra vista vea algo en la oscuridad. En situaciones delicadas como estar solos en casa o en algún edificio a oscuras, solemos estar preocupados con la existencia de alguna amenaza, lo que tiende a asustarnos, lo que es una reacción totalmente normal, reacción que nos deja más alerta de lo común, reforzando nuestra creencia en eventos paranormales y haciéndonos de cierta manera vulnerables a ver fantasmas. Es por eso que se facilita pasar por situaciones paranormales cuando nuestro alrededor es hostil, amenazante o ambiguo. Por eso es que las personas más creyentes en este tipo de cosas, siempre que pasen por estas cosas, ya sea ruidos raros, espacios más fríos de lo normal, supuestas voces, lo van a relacionar automáticamente con fuerzas paranormales, mientras que los que no creen del todo en esto buscan una respuesta más lógica que los deje más convencidos de que nada raro está pasando. Hay una herramienta que la mayoría de los psicólogos usa para medir creencias en lo paranormal, y es una escala creada por Jerome Tovasic, que consta de 6 categorías. La primera es precognición, poder ver el futuro. La segunda, formas de vida extraordinarias, creencias en monstruos como Pie Grande, el monstruo del lago Ness, los extraterrestres, etc. La tercera es el espiritismo, comunicaciones con seres del más allá. La cuarta es superstición, creer en números, en la suerte, en dichos famosos como romper un vidrio, etc. La quinta es brujería, creencias en la magia negra. La sexta es PSI, creer en la lectura de mentes, telequinesis, etc. Según estudios que se realizaron usando estas categorías, se dio a conocer que las personas que creen en fantasmas son normalmente las mismas que creen en conspiraciones y teorías de la pseudociencia, a la vez que se dio a conocer que las mujeres son más propensas a creer en lo paranormal que los hombres.
y los hombres son más propensos a creer en aliens, monstruos y criaturas extraordinarias. Algo que influye fuertemente en una persona a la hora de poder ver o no a un fantasma es su manera de enfrentar las cosas y entender su alrededor, ya que hay personas que viven de la intuición y normalmente actúan de acuerdo a lo que sientan y ya, confiando en lo que estos sientan y esperando que las decisiones que tomen sean las correctas. Por otro lado, están las otras personas que suelen ser más analíticas con lo que ven. Procesan las cosas de manera lenta y metódica, y dependen completamente de la información clara y empírica que posean. Además de que estas personas intentan evitar ser guiados por sus propios pensamientos o sentimientos. Un experimento hecho por el profesor de psicología Frank McAndrew nos demostró que mientras más cómodo o incómodo te sientas con la ambigüedad, esto influirá bastante para ver qué tan fácil uno termina asustándose. Las personas que son intolerantes a lo ambiguo les gusta la claridad y se sienten incómodos con la incertidumbre. Se sienten igual de incómodos con la incertidumbre sobre el pasado y sobre el futuro. En el estudio no se les preguntó explícitamente a los participantes si creían en fantasmas o si han visto alguno, pero el profesor menciona que está seguro por razones lógicas que las personas que se asustan más en la vida son las que tienen más posibilidades de, entre comillas, ver un fantasma. Otra cosa que influye bastante, hablando de este tema, es el tipo de formación cristiana que se posea. Si perteneces o perteneciste a alguna religión, ya que la gran mayoría de estas suelen ofrecer sus teorías de qué es lo que ocurre después de la muerte, aclarando que la muerte no es el fin. Bueno, casi todas las religiones creen esto. Como alguien que se crió en un entorno bastante cristiano, es probable que por eso me considere un creyente de fantasmas, algo que se predispuso en mi mente desde pequeño, hasta el punto de yo mismo haber vivido experiencias paranormales anteriormente. Aunque ahora ya no profeso ninguna religión, las creencias quedan en mi cabeza. La religión suele causar un estrés bastante notorio a la hora de tocar el tema de la muerte, obligándote a hacer las cosas correctas siempre porque después de la muerte se viene o recompensa o castigo. Además de que el tema en sí se liga directamente a mencionar fantasmas, espíritus e incluso demonios, entes que según varias creencias es posible contactar mientras estamos vivos. Siempre, claro, dependiendo de qué tan religioso uno sea. Aunque si lo pensamos de manera más realista y analítica, la mayoría de religiones cree fuertemente en tener profetas, milagros, ángeles, etc. Cosas que mientras más convencido estés de que son reales, es más probable de que den forma e influyan mucho en lo que ves en tu día a día, determinando en ciertas situaciones si un espíritu del más allá es un espíritu bueno o quizás sea algún ser demoníaco. Pero ahora, hablando un poco más frío, ¿no se les ha cruzado por la mente que quizás todo esto de ver cosas sea algo mental simplemente? ¿Algún tipo de enfermedad o condición? Por ejemplo, al menos el 50% de personas que padecen de Parkinson afirman sufrir algún tipo de alucinaciones que vienen en forma de fantasmas o entes paranormales. Personas con epilepsia también suelen ser propensos a sufrir alguna especie de alucinación o aparición no existente. Sin olvidar, claro, las personas que sufren de esquizofrenia, una guerra terrible entre la realidad y otra dimensión. También he leído que frecuentemente algunos escaladores de gran altura, exploradores, navegantes, entre otras profesiones, con el pasar del tiempo pueden sufrir cambios en su cerebro, ocasionados por factores como la hipotermia, bajas de oxígeno o aislamiento social, que detonan en ellos alucinaciones o apariciones de seres que no pueden ser vistos por cualquier persona. For him to go as well, you never really know. So I say you just build off of those people. Was that a ghost?
I just Oh, personally. yo, Junebug, chill out. Yo, that wasn't even a person. Junebug, chill out. I ain't got time for this. Yo, did we catch a ghost on stream? Bro, stop. No, stop it. Stop it. I'm Junebug. looking at it right now. I'm looking at I'm it. gonna go look at it right now because what? Bro, What, Junebug? What happened? that What? was not a person, bro. This, bro, chill out. What are y'all talking about? En resumen, son varias las cosas que influyen a la hora de poder ver un fantasma realmente. Lo más importante es estar abierto a la posibilidad de que pueda ocurrir. Y si posees una buena combinación entre personalidad, creencias religiosas y predisposición, entonces un escenario lo suficientemente amenazante o aterrador sea lo único que falte para que por fin algo o alguien decida aparecer frente a ti en la oscuridad. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Si has tenido alguna experiencia paranormal, por favor compártela en los comentarios. Quizás en algún momento pueda hacer un video contando lo que yo he pasado, e incluye algunas de ustedes. Sería interesante. Cuéntame además qué opinas de este tema. ¿Los fantasmas son algo que les dé miedo? Un abrazo a cada uno como siempre, y cuídense allá afuera.